Buenos a todos, aquí os enseño, bueno, no os puedo enseñar el proceso, pero es que hay que quitar lo que es esta grapa y esta. Y estas que tenéis aquí, que sería, este es el 85 y el amarillo, que es el 101, que son los cables que están ciegos por aquí. Igual tendréis que comprar esta grapa. Si queréis evitar compraros esa grapa, pues vais a tener que poner y compraros un kit como este, que es para el tema de vinilado, que te trae ya como unos punzones para que podáis perforar y tener un cúter a mano. Yo tenía este pequeñito que es cojonudo para ello, para cortar los pines que tiene como unas pequeñas pinchos para poder hacer los huecos para meter los cables, porque este por abajo en este marrón que he puesto aquí, que es el 85, sí, es que no lo veo bien, pero bueno, 82, 83, sí, 85, y el amarillo justamente coincide enfrente. Sí, a ver, no sé si lo veréis. Estos dos que tengo en la mano, este es el 85 y el amarillo es el 101, que es que va adentro del coche, que bueno, todavía me queda bastante para pasar el cable al interior del coche. Siento no haberos podido grabar lo que era el proceso, pero es bastante engorroso, eso ya os lo adelanto ya de entrada, que es engorroso porque tenéis que soltar estas grapas, tened cuidado y meter las nuevas. Esto tendréis que haceros unas grapas de estas, o si conseguís un cableado de Mini Cooper, ya os traen estos grapitas que lo tendréis que desmontar para volver a meterlas ahí. No obstante, hay un kit, ya os lo adelanto, hay un kit disponible no me acuerdo qué página es, ya os lo pasaré un enlace, que os venden el cableado completo para solamente conectar. Pero yo lo que hice fue, como tenía el equipamiento de un Mini Cooper S, lo que hice fue coger y desmontarlo todo y colocarlo ya aquí en el coche. Bueno, a continuación ya os sigo grabando un poco más adelante, que ahora, al estar solo pues no me da tiempo ni simultáneamente a grabar y a montar. Yo os indico con el dedo el pin 85, que es de color negro, y a continuación el pin 101, que es de color amarillo, que lo veis ahí entre mis dedos, que es un color amarillo. Este es el sensor que va ubicado en el pedal del embrague en el cilindro maestro. Con las anotaciones de los materiales necesarios para la instalación del volante multifunción con el control de crucero y demás cableado necesario. Os dejo marcado en color negro y rojo y amarillo y gris los pines 101 y 85. Aquí tenéis los códigos de color de cada cable necesario para la instalación. Pues como prometí, el control de crucero ya está instalado. Ya estoy conectado a los cables y el resultado ha sido este. Tenemos aquí ya, como veis ahí, el sensor, a ver si ahí, que va colocado en el cilindro maestro del pedal del embrague, y hemos pasado el cable, a ver si lo podemos ver, por ahí arriba, no sé si podréis ver, a ver, ahí. Por ahí justamente veis ese cablecito más fino que está con la cinta de trapo. Pues ese es el cable que va al módulo de control del volante para el control de crucero. Y a continuación ya os enseño cómo ha quedado en el motor. Antes de pasar por el motor, al motor enseñar cómo quedó el cableado, quiero comentaros que hay dos opciones. Está ese, que es el sensor que hay para el pedal del freno, que está, a ver si puedo, ahí, que es el pedal del freno, que son 3 cables, pero está también el que os enseñé anteriormente, que son de 3 cables, que está conectado justamente en el pedal del embrague, que lo podéis ver
ahí al fondo que tiene 3 cables. Bueno, pues ahora voy a pasar al motor y os lo enseño, pero para que lo tengáis en cuenta. Bueno, antes de pasarme al motor y enseñaros todo lo correspondiente, después de hacer toda la instalación, quiero demostraros que el coche, tras hacer la instalación, arranca. No es que hayamos metido la mano. No obstante, tened en cuenta que tenéis que tener mucho cuidado al andar con el módulo de motor. No equivocaros en ningún cable, es conectar esos 2 cables, que no tiene mucha complicación, pero tenedlo en cuenta. Bueno, pues aquí os enseño que el coche funciona. Y se apagan las luces, el chequeo de motor, todo a funcionar. El navegador nos ha arrancado, el equipo de música funciona. Así que, y nos funciona lo que es. Bueno, pues era eso. Ahora vamos a pasar al vano motor, a enseñaros cómo ha quedado en el vano motor todo instalado. Bueno, ya estamos aquí en el vano motor y el cable que os comentaba que pasa justamente por aquí por el cortafuegos, que está justamente aquí detrás de ese protector que veis ahí, como de color de plástico, pasa el cable y el módulo nos ha quedado de este modo. Hemos puesto los cables nuevos con la cinta de trapo que lo ha recubierto todo para que quede todo unificado en una misma pieza y así de ese modo nos queda mejor. Tened en cuenta una cosa: cuando vayáis a poner el cableado y para pasarlo por el cortafuegos para allá, vais a tener que quitar la batería. Tendréis que quitar la batería, desenganchar el borde más, el menos, sacar la batería para afuera y debajo, justamente, en mi caso que va aquí en el vano motor, hay 3 tornillos, uno aquí, otro aquí y otro aquí, que es del tamaño de la 10, me parece que es una 10, sí, es una llave 10 y que con la 10 quitaréis lo que es lo de los bornes, el soporte de la batería y el soporte de abajo, y tendréis que soltar los 2 conectores que tenéis aquí. Deberéis quitarlos. No obstante, bueno, como lo tenéis que desmontar para instalar en el pin 85 el cable marrón y en el pin 101 el cable amarillo, que sería el orden que ya te viene en el mismo cableado del volante de multifunción, pues ahí ya tendríais que hacer, bueno, ya os vienen los colores y todo para haceroslo más fácil. Además, no obstante, os he colgado aquí en el final del vídeo lo que es donde tendríais que ir cada pin, donde conectaríais, pero tened en cuenta que tendréis que hay kits disponibles para hacer esta instalación. También yo lo que opté fue, ya os digo, que tenía había comprado el cableado completo de un Mini Cooper versión S Sport y me venía el cableado todo, y lo que hice fue reequipar el coche y reinstalar todo el cableado para hacer funcional esta opción. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me dais un like o suscribirse a mi canal. Bueno, hasta luego.